Voy a centrar mi intervención, colegas, en llamar la atención y órganos de control en lo que tiene que ver con el metro elevado. Algo ya se pronunció el concejal Nelson Castro y él va a detallar esto más el jueves en el debate que vamos a continuar sobre el metro. Pero quiero detallar algunas cosas sobre estos asuntos que me parecen bastante preocupantes. Uno de los problemas del metro elevado es que es más vulnerable a los sismos. Las estructuras elevadas son más vulnerables a los sismos que el metro subterráneo, que la infraestructura subterránea. Y eso lo han señalado distintos expertos. Voy aquí a leer una entrevista que se publicó en el diario El Espectador el 25 de abril de 2016 al ingeniero Mario Torres, que es exdirector, expresidente de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Dice así, le pregunta al espectador, desde la geotecnia, ¿es mejor el metro elevado o subterrado? Y contestó el ingeniero, un subterráneo se comporta mejor. Obviamente eso no tiene que ver con el tema de costos y la coyuntura financiera, que es lo que preocupa al gobierno en este momento. Frente a una amenaza sísmica, y Bogotá la tiene intermedia a alta en algunas zonas, una estructura subterránea se va a mover al mismo tiempo del suelo, mientras que una elevada trabaja como un péndulo invertido, es decir, es la estructura más esforzada frente a una carga sísmica, es lo que dice este experto en geotecnia. Y explica además que con la propuesta del alcalde Peñalosa de hacer un metro alto y esbelto, que esa vulnerabilidad aumenta porque en la medida en que sea más alto, más vulnerable va a ser esa estructura elevada frente a un riesgo sísmico. Esto que dice este experto lo confirmó el estudio de Sistra, el estudio conceptual que contrató esta administración, la del alcalde Enrique Peñalosa. Ustedes saben que ese estudio hizo una comparación entre las distintas alternativas de tipologías subterráneas versus tipologías elevadas o en viaducto. Y uno de los criterios para comparar ambas tipologías fue el factor de riesgo sísmico. Entonces, a cada una de las tipologías este estudio le dio una calificación de 3 a 5 en lo que tiene que ver con riesgo sísmico. 3 la peor calificación y 5 la máxima calificación. Bueno, al metro subterráneo, la tipología toda subterránea, la calificación en lo que tiene que ver con el riesgo sísmico fue de 4.6. Repito, la mejor era de 5, o sea, le fue muy bien a la tipología subterránea en esta materia. En cambio, a la estructura elevada, que es la propuesta del alcalde Peñalosa, la calificación en lo que tiene que ver con riesgo sísmico fue de 3. Y 3 no es pasar, como se califica en la universidad, doctor Palacios. 3 es se rajó, porque la peor calificación en lo que tiene que ver con riesgo sísmico es de 3 a 5. Y dice el estudio de Sistra, lo leo entre comillas, las alternativas en túnel presentan un menor nivel de riesgo sísmico, mientras que la familia D, que solo contiene alternativas integralmente en viaducto, poseen la menor nota, o sea, la peor nota. Entonces, primera conclusión, en lo que tiene que ver con riesgo sísmico, es mejor el metro subterráneo que el metro elevado. Esto me lleva entonces ya a la advertencia, señores órganos de control, porque si insisten en hacerlo elevado, los estudios técnicos, especialmente del subsuelo de Bogotá, tienen que ser muy detallados para que después no nos vayamos a meter en problemas con el alto nivel de riesgo sísmico que tiene el metro elevado. Sin embargo, el alcalde Peñalosa y el gerente del metro, el doctor Andrés Escobar, en reiteradas oportunidades, y no voy a leer las distintas declaraciones para no hacerme largo, pero los dos han dicho que los estudios del metro subterráneo y particularmente los estudios del subsuelo sirven para el metro elevado, y eso es de una irresponsabilidad enorme. Lo han explicado varios expertos y le han advertido al alcalde Peñalosa. Los estudios del subsuelo del metro subterráneo no le sirven para hacer la estructuración técnica o los diseños del metro elevado. No vaya a meterse en esa loca idea porque puede llevar a Bogotá a un riesgo supremamente grande. Se reunieron unos expertos en geotecnia en la Universidad Nacional y discutieron este tema y explicaron en detalle por qué los estudios del subterráneo
no sirven para el elevado, y es muy fácil de entender. Resulta que los estudios del metro subterráneo, los del subsuelo, se hicieron con perforaciones a una profundidad de 50 metros. ¿Por qué? Porque el túnel iba a tener una profundidad que va de 10 a 25 metros. Entonces, las perforaciones a 50 metros le permitían a los expertos estudiar y analizar en detalle el subsuelo a ese nivel de profundidad. Sin embargo, con un metro alto y esbelto, como lo está planteando el alcalde Enrique Peñalosa, esos estudios no sirven porque las perforaciones, dicen estos expertos de la Universidad Nacional, tienen que llegar hasta los 80 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque la cimentación de las columnas de los pilotes de ese viaducto tienen que ser mucho más profundas. Y si se utilizan los estudios del metro subterráneo, que solo llegaron a los 50 metros de profundidad, pues no se va a poder analizar qué hay más abajo de ese nivel de profundidad, que es hasta donde tendría que llegar la cimentación de los pilotes o de estas columnas. O sea que decir que se van a utilizar los estudios del subsuelo, del metro subterráneo, para hacer el metro elevado, es de una irresponsabilidad enorme. Yo llamo la atención de la administración y de los órganos de control. Ya están a punto de adjudicar el contrato para hacer los estudios de detalle del metro, el contrato de consultoría. Se lo van a dar, todo parece indicar, a Sistra y a Ingetec, que es una firma de ingenieros muy cercana al alcalde Enrique Peñalosa y que ya se ha ganado algunos contratos con esta administración. Pero aquí llamo también la atención de la Contraloría y la Personería. En estos días, cuando vi la noticia que iban a adjudicar ya ese contrato, me metí a la página de la Financiera de Desarrollo Nacional, porque es la entidad que va a adjudicar el contrato, a buscar los pliegos, a buscar todo el proceso y los documentos que están en el marco de este proceso contractual. Y ¿saben qué, colegas? No lo encontré. Y no es que haya buscado más, lo busqué varias veces, pero resulta que no publicaron el proceso de contratación. Esto, concejal Juan Carlos Flores, es un absurdo. Un proceso que debería ser público, en el que cualquier ciudadano y especialmente los concejales de la oposición podamos revisar los pliegos, los requerimientos técnicos que están exigiendo, el alcance de la consultoría. Este punto que estoy mencionando, ¿les van a exigir hacer nuevos estudios de subsuelo o no? Y nada de eso pude verificar, porque resulta que esa contratación se está haciendo a escondidas y a puerta cerrada. Y el truco es que en lugar de que el IDU tenga que hacer esa contratación, porque al IDU se le aplica la ley 80, o sea, las normas de la contratación pública, lo que se inventaron fue un convenio interadministrativo entre el IDU y la financiera, y todo es para que la financiera contrate. Y como la financiera es una entidad cuya contratación se rige por el derecho privado, ¡oh sorpresa!, contratan como se les da la gana, sin publicar los pliegos, sin publicar todos los documentos del proceso y a dedo. Finalmente es una contratación a dedo para hacer los estudios del proyecto más complejo en la historia de Bogotá, con todos los riesgos técnicos que aquí yo he mencionado. Llamo entonces la atención porque en medio del desespero del alcalde Peñalosa, por el enorme rechazo que tiene entre los ciudadanos, y un punto de ese rechazo es el metro, que por el desespero de mostrar resultados, esto se haga rápido, de manera irresponsable y sin cumplir con todos los criterios técnicos. Repito, el alcalde dijo, no importa, vamos a usar los estudios del subsuelo del metro subterráneo para el elevado, y resulta que eso no se puede hacer. Llamo la atención sobre esto y sobre la forma irregular como se están adjudicando estos contratos, aprovechándose del régimen privado que se le aplica a la Financiera de Desarrollo Nacional. Muchas gracias, señor presidente.